Gloria a Dios, gloria a ti, mi Señor, bendito Rey del cielo. Bueno, gracias a Dios por esta mañana maravillosa, esta mañana de bendición, donde el Señor nos ha hablado muchísimo hoy a través de la oración, de esos cánticos, y ha sido una mañana de mucha bendición. Pero bueno, ahora vamos al plato fuerte de esta mañana maravillosa, este primer día de la semana, este domingo que el Señor nos ha regalado, un día hermoso, radiante, y bueno, ha sido maravilloso toda esta mañana, gloria al Señor. Vamos entonces a la palabra de Dios, y hoy tenemos un tema maravilloso, un tema hermoso que nos regala el Señor, y antes de decir su nombre, vamos a hablar un poco de lo que el Señor nos quiere mostrar esta mañana, y es de algo que tenemos que vivir nosotros cuando conocemos al Señor, y es una nueva experiencia, es algo diferente, es una nueva vida, es lo que está aconteciendo. Ese ministerio que para muchos ha sido como una piedrita por allí, como algo que no está bien, porque nos están diciendo la verdad y porque nos están como corrigiendo y porque nos llegan mensajes que nos hacen reflexionar, y bueno, hay cosas que se dicen en este lugar que a muchos no les agrada mucho, pero bueno, la verdad nos hace libres y vamos a seguir hablando siempre la verdad del Señor. Pero en este lugar le estamos pidiendo al Señor que los obreros que vengan a trabajar con nosotros para nuestro Dios sean obreros aprobados, que sean aprobados para el Señor. Por eso estamos aquí también formando obreros. Pronto vamos a arrancar una vez más este año con el discipulado que se suspendió por todas las festividades decembrinas, y bueno, este enero la vamos a arrancar una vez más con el discipulado, porque estamos formando obreros aprobados por Dios, obreros que se ciñan a su verdad, a su palabra, y puedan caminar con el Señor sin ningún tropiezo, formando una iglesia sin mancha y sin arruga. Y eso es lo que el Señor nos va a hablar hoy. Vamos a hablar precisamente de obreros aprobados. ¿Quiénes aquí quieren ser obreros aprobados por Dios? Gloria a Dios. Y todos queremos estar aprobados, tener la aprobación del Señor, tener esa ayuda de nuestro Señor para todo lo que hagamos, pero que ante los ojos de Dios nosotros de verdad estemos haciendo su voluntad y no la nuestra. Y quiero que me acompañes, por favor, con este tema, obreros aprobados por Dios. Acompáñame a la palabra, porque el Señor todo lo dejó escrito, y una vez más vamos solamente a leer, y el Señor nos va a hablar sobre todo lo que Él dejó aquí escrito. Acompáñame a Segunda de Timoteo. Vamos a Segunda de Timoteo, en el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo. Vamos a Segunda de Timoteo capítulo 2, y leemos a partir del verso 14. Gloria a Dios, y cuando lo tengan me dices amén. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 14. ¿Y quién vive? Y a su nombre toda la gloria para ti, mi Rey. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Dice entonces la palabra, hablemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: un obrero aprobado, hay un título allí. Dice: recuérdales esto, y me detengo un momento. Recuerda que Pablo estaba hablándole a Timoteo. Tenía una misión Timoteo, pero Pablo le incitaba para que él fuera ese obrero aprobado, y aún así le enseñara a los demás esta doctrina maravillosa. Y dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aproveche.
Recuerda, iglesia, que la Biblia no es para contender, no es para traer riña, ni mucho menos, y sigamos leyendo, sino que es para perdición de los oyentes. Tremendo, porque el Señor allí empieza a mostrar cosas que el mundo no ve. Dice el verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y ahí me detengo un momento, iglesia. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que presentarnos delante del Señor aprobados. Nosotros no podemos ir haciendo lo que nos place, sino hacer la voluntad del Señor. Pero sigamos leyendo, porque es una recomendación, es una exhortación que el Señor hace a través de Pablo a su siervo Timoteo, y ahora lo hace a nosotros. Entonces, procura, leamos una vez más el 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene ¿de qué cosa, iglesia? Avergonzarse, gloria a Dios, que usa bien la palabra de verdad. Tremendo, porque todo esto lo necesitamos, iglesia, hay que atesorarlo en el corazón. Tenemos que ser esos obreros aprobados. Sigamos leyendo verso 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Tremendo. Sigamos leyendo. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Tremendo, porque ya habían unas personas que estaban comportándose de una manera diferente. Ya ellos tenían una doctrina errónea, una doctrina que no era, pero ahí no lo dice el Señor. Dice en el verso 18 que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Me detengo un momento allí, iglesia. Es el Señor mostrando lo que estaba aconteciendo, pero también lo que puede acontecer ahora y aún está aconteciendo. Hay personas que se han apartado de la verdad y están predicando cosas que no son bíblicas, cosas que el Señor no ha mandado a predicar. Pero el Señor nos invita a que conozcamos de verdad a Jesús. Ya todo está escrito, ya todo lo tenemos claro. El Señor nos invita a apartarnos de toda iniquidad y a invocar el nombre de Cristo, a hacer todo para el Señor, a predicar su verdad. Y esto es parte de la aprobación de un siervo del Señor. Sigamos el verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Como mostrándonos el Señor que a todos nos puede usar el Señor de manera diferente, pero siempre y cuando estemos bajo su aprobación. Y que algunas personas tienen cosas que hacer de parte del Señor que son diferentes a otros, pero sigamos leyendo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para qué, iglesia? Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Sigamos allí, verso 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Verso 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor, y esto quiero que lo grabes en tu corazón, por favor, iglesia, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen,
por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Cierra tus ojos allí un momento, iglesia. Poderoso Padre Celestial, gracias, Señor, por mostrarnos, Padre, el camino a seguir, Padre, para ser aprobados por ti, Señor. Hoy te pedimos que esta palabra sea rema en nuestro corazón, Señor, y que no sea palabra de hombres, sino tu palabra del cielo, enseñándonos, Padre de gloria, en el nombre de Jesús. Y tu iglesia te dice amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, papá precioso. Así que vamos a hablar sobre esto. Obreros aprobados. Pero, pastor, sí, ahí está todo, suena muy bonito, gloria a Dios, y el Señor nos invita a que vayan líneas, a que vivamos una vida honesta, que estemos en todo lo que es la voluntad del Señor. Pero allí hay unas incógnitas. Y la primera de ellas es cómo hacerlo, porque es que no es fácil. Estamos en un cuerpo de muerte, tenemos una mente que se corrompe, tenemos un corazón perverso, engañoso, dice la misma palabra, y no es fácil vivir la vida que el Señor nos pide. Pero déjame decirte que desde el principio el Señor nos enseñó y nos mostró que tenemos que ser aprobados por Él, y la única manera de ser aprobados por Dios es viviendo una vida en santidad, una vida dispuesta para el Señor. Y la única manera de que nuestra vida sea en santidad, que podamos vivir dispuestos para Él, es dejando nuestra voluntad a un lado y haciendo solo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No hay otra forma, porque si yo empiezo a hacer mi voluntad, termino siendo un siervo o un hombre no aprobado por Dios, porque ninguna de estas cosas se adaptan o se encajan en la vida de una persona sin Cristo en el corazón. Y una persona que no haga la voluntad de Dios, pues no vive a Cristo en su corazón. Así que el Señor nos está pidiendo hoy, no para su beneficio, sino para beneficio de nosotros mismos, que seamos esos obreros aprobados, que seamos esos obreros dispuestos para el Señor. Y todo esto nos lo enseñó desde el principio. El Señor todo el tiempo nos ha hablado, la misma ley enseña este mismo comportamiento. La misma ley nos lleva a vivir este mismo comportamiento, a no hacer lo malo, no matarás, no robarás, y todo lo que enseñan los 10 mandamientos es lo mismo que el Espíritu Santo a través de Pablo le está incitando a Timoteo y ahora a nosotros. Vivir aprobados no es más que vivir en comunión con el Señor, dispuestos para Él y hacer toda la voluntad del Señor. Eso es vivir aprobado, porque cuando tú ves todas estas recomendaciones del Espíritu Santo a través de Pablo para su siervo Timoteo, tú ves que lo que se está explicando aquí es que vivan, aunque ya no estamos bajo la ley, que viva la ley a todo su esplendor, porque esta es la misma ley. Aquí no le está diciendo el Señor más que Timoteo, sujétate a hacer la voluntad del Señor. Y todo el tiempo el Señor nos lo ha mostrado, no solamente en el Nuevo Testamento, sino que desde antes. Recuerda que la Biblia, toda la Biblia es cristocéntrica, y desde el principio Cristo estuvo allí. Tú dirás, pero pastor, es que el Nuevo Testamento demuestra lo que Cristo vivió y lo que Cristo vino a habitar en medio de nosotros en carne, pero déjame decirte que siempre el Señor estuvo allí. Y quiero que me acompañes, por favor, para ver lo mismo escrito desde el libro de los Salmos, donde el mismo Espíritu que habló a su siervo
a través de Pablo, ese mismo espíritu habló también a su siervo David muchas décadas atrás. Así que ve y acompáñame al Salmo 15. Vamos al Salmo 15 rápidamente, iglesia, para que veamos que esas mismas recomendaciones para ser un obrero aprobado delante del Señor, desde el tiempo de David, también David lo expone en este corto salmo, que es el Salmo 15. Cuando lo tengan, me dices amén. Gloria a Dios. Vamos al Salmo 15 y vamos a leerlo todo y luego miramos cada una de las cosas que el Señor nos habla aquí para que veamos que es lo mismo que el Señor le muestra a su siervo David desde mucho antes para que sea un siervo aprobado. Dice la palabra del Señor, Salmo 15, dice, hay un título allí: los que habitarán en el monte santo de Dios. Y ahí empieza con dos preguntas. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice la primera pregunta. Leámoslo todo y luego nos devolvemos. Dice, ¿quién morará en tu monte santo? Y ahí vienen todas las respuestas. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Dice el verso 4, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Dice el verso 5, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y dice, terminando el salmo, el que hace estas cosas, ¿no qué, iglesia? No resbalará. Jamás. Regalen un fuerte aplauso al Señor, bendito Rey, porque eso nos muestra que es la única manera de ser esos siervos aprobados, esos obreros aprobados, que el Señor sostendrá, mantendrá, y dice que el que hace estas cosas no resbalará jamás. Pero vamos a volverlo a leer y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele todo esto, porque aquí hay unas verdades que tenemos que atesorar en el corazón, iglesia. Porque caminar con el Señor, pero más aún ser siervos aprobados, no es tan sencillo, porque todo está en contra. Todo absolutamente está en contra de que nosotros podamos vivir esta verdad absoluta y podamos hacer la cabalidad y caminar, y cada cosa que hagamos sea bajo la aprobación divina del Señor. Entonces vamos a verlo una vez más, devuélvete allí mismo, Salmo 15, y vamos a ver esas preguntas. Recuerden que este salmo lo escribió el rey David, ese varón que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. No lo escribió cualquier persona, fue el Espíritu Santo a través de este siervo de Dios, dejándonos esta verdad absoluta escrita para que nosotros hoy podamos ser realmente esos siervos aprobados por el Señor, esos obreros que estamos pidiendo aquí en esta congregación y que estamos además formando para que seamos realmente aprobados por el Señor y podamos vivir todo lo que el Señor quiere que vivamos y podamos hacer lo que el Señor quiere que hagamos, no la voluntad nuestra, no religiosidad, no cosas vanas, no vanagloria, no cosas que no agradan a Dios, sino todo lo que realmente agrada al Señor. Vamos entonces a leer una vez más. Y entonces vamos con la primera pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Recuerda que el tabernáculo es igual al santuario, al lugar santo donde Dios mora en el pueblo. Y dice, David se pregunta, ¿quién podrá morar allí, en ese lugar santo? ¿Quién podrá habitar en ese lugar santo? ¿Quién podrá estar delante de ti? Esa es la primera pregunta que hace David, se hace en su corazón.
Y dice la segunda pregunta: ¿quién morará en tu monte santo? Y recuerda que cuando hablan del monte santo, esto simboliza la presencia de Dios, el lugar de revelación divina, el lugar de encuentro espiritual. Entonces él se pregunta: ¿quién puede estar contigo? ¿Quién puede vivir en intimidad contigo? ¿Quién puede caminar de la mano tuya, Señor? ¿Quién puede vivir para ti y hacer todo lo que hace para ti? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo lo puede hacer? ¿O quién será aprobado para poder caminar contigo? Para poder hacer solo tu voluntad. ¿Quién lo podrá hacer? Y empieza el Espíritu Santo a responder cada una de esas preguntas. Pero esas preguntas, iglesia, esas preguntas tenemos que meterlas aquí en el corazón y preguntarnos todos los días, delante de Jesús, que es donde tenemos que nosotros compararnos. No te compares ni con tu pastor, ni con el líder de la iglesia, compárate con Jesús. Cada uno de nosotros, iglesia, tenemos que ser iguales a Jesús. Obviamente nunca ni en este cuerpo podemos llegar a esa estatura perfecta del Señor, pero cada vez tenemos que buscar la forma de ser más como Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el ejemplo a seguir, iglesia. No hay otra forma. Pero entonces estas preguntas hagámoslas a diario, iglesia. ¿Quién habitará en tu tabernáculo, Señor? ¿Cómo hago yo para habitar en tu tabernáculo? ¿Cómo hace este siervo para estar en ese santuario, en ese lugar santo donde Dios mora? Dime cómo hago yo para estar allí en esa intimidad con el Señor. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debes aprobar en mi vida? Recuerda, iglesia, que nosotros tenemos que dar fruto. Por los frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor. Pero cuando hablamos del fruto, inmediatamente vamos al fruto del Espíritu. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, todo el carácter de Jesús está en nosotros. Es vivir la Biblia, es vivir lo que el Señor ya nos entregó, es vivir ese carácter de Cristo, que es el mismo fruto del Espíritu. Y eso es lo que el Señor, mira, cuando un día lleguemos, iglesia, delante del Señor, el Señor nos va a decir: bueno, ¿a cuántas personas le predicaste? Aunque las obras vienen cuando estamos en Cristo, esa no es la aprobación del Señor. La aprobación de un siervo y un obrero del Señor es el mismo carácter de Jesús. Es lo que tenemos que vivir. Pero sigamos leyendo ese Salmo 15. Entonces dice allí el verso 2: el que anda en integridad y hace justicia. O sea, los que llevan una vida intachable, los que hacen lo correcto delante del Señor. Si tú llevas una vida intachable, haces siempre lo correcto delante de Dios, tú estás cumpliendo con este primer requisito: el que anda en integridad y hace justicia. Eso es lo mismo que vivir una vida intachable, que vivir una vida íntegra, que hacer lo correcto delante del Señor. Y todos los días, ¿cómo hago yo lo correcto delante de Jesús? Pues yo tengo que preguntarme, si voy a hacer algo, ¿cómo lo haría Jesús? Para poder hacer lo correcto. Porque muchas veces en nuestra humanidad, nuestra carne, los mismos sentimientos y emociones que están en el alma nos llevan a hacer cosas incorrectas delante del Señor. Entonces no hay otra forma para ser aprobados. Y entonces dice que el que anda en integridad y justicia, pero también dice ahí mismo en el verso 2: y habla verdad en su corazón. Los que dicen la verdad con un corazón sincero, habla verdad en su corazón, porque hay muchos que hablan, pero no están sintiendo. Eso no está saliendo de su corazón, sino que es una apariencia, es una mentira. Pero el Señor nos invita a que hablemos verdad, que salga de un corazón sincero. Mira, no importa si eso causa ronchita, como decimos aquí en el Valle del Cauca, si hace ronchita en otros, pero di siempre la verdad.
habla con un corazón sincero, dispuesto. En estos días leía por allí que las personas que han denominado autistas dicen la verdad sin problema. Ellos no ponen filtros. Ellos le dicen a alguien, si está mal vestido, le dicen, ¿por qué te vestiste tan feo? O sea, ellos hablan la verdad. Deberíamos tener nosotros un poco de eso, porque es que es necesario. Mira, la verdad nos hace libres. No tapemos la verdad, aunque debemos ser cordiales, amables y decirlo de pronto un poquito bonito, pero siempre di la verdad. No la disfraces, no la cambies por apariencia o por el qué dirán o por no. Di la verdad siempre. El Señor nos está invitando a que seamos sinceros de corazón, de que hablemos verdad. Sigamos leyendo, porque hay unas características aquí que desde el tiempo de David el Señor nos mostraba. Y mira lo que dice el verso 3. También para ser aprobados por Dios es el que no calumnia con su lengua, dice la palabra del Señor allí en el verso 3. El que no calumnia con su lengua, o sea, los que no se prestan al chisme, los que no están por ahí chismoseando, los que no están haciéndole daño a su hermano, los que no están dañando a otros a través de una palabra corrompida o alguna cosa inmunda. Dice, el que no calumnia con su lengua, el que no chismea, el que no hace chisme. Un siervo aprobado por el Señor no tiene por qué estar hablando de su prójimo ni haciendo cosa alguna. Eso no tiene cosas semejantes, eso no tiene nada que ver con un siervo aprobado del Señor. Si a ti vienen a decirte, como dicen muchos, vea, aquí entre nos, le voy a decir aquí en secreto algo que está pasando, pastor. Es que fulanito tal cosa, venga mi hermano, hágame el favor, tráigame a fulanito y vamos a hablar con él y oramos por él, si él está cometiendo una falta. Pero no te prestes para el chisme, iglesia, porque no serías aprobado por Dios. El Señor nos está hablando muy claro aquí, dice el que no calumnia con su lengua, dice ni hace mal a su prójimo. Simplemente no te prestes para el chisme, no hagas mal ni hables mal de tus amigos, no hagas mal a ninguna persona. Tu prójimo es todo aquel que no eres tú. Y el Señor te está invitando a no hacer ningún tipo de mal a tu prójimo. Y bendito el Señor porque Él todo lo enseña. Recuerda, iglesia, que lo que Dios nos enseña no es para beneficio de Dios. Dios sigue siendo Dios y tú eres aprobado o no aprobado por Él. Pero Él quiere que seamos aprobados porque el Señor quiere que vivamos una vida buena, una vida de bendición. Y si nosotros somos esos obreros aprobados, déjame decirte que vamos a estar siempre en victoria, que siempre vamos a estar viviendo cosas buenas, aunque no parezcan buenas. Pero todo lo que un siervo aprobado por el Señor esté viviendo está siendo de bendición para su vida, así no lo veamos de esa manera con nuestros ojos. Recuerda la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Y si tú amas a Dios, tú te sujetas a su palabra y eres un siervo aprobado. Sigamos leyendo. El verso 4 del Salmo 15 dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Y allí pasó, pero no entiendo esa palabra. ¿Cómo así que al cual cuyos ojos el vil es menospreciado? Pues es a los que desprecian realmente a los pecadores, y te quiero decir esta palabra, descarados, porque todos somos pecadores. Y la palabra de Dios nos invita a que tenemos que ver a las personas con compasión, porque el que está en pecado es porque está alejado del Señor, porque no tiene la ayuda del Espíritu Santo. Pero aquí Él está hablando de que a los que cuyos ojos el vil al menospreciado, y el menospreciado es el mismo pecador. Pero hay pecadores que ya son descarados, que se descaran en el pecado, que aún conociendo la palabra del Señor
no han sido libres, no han nacido de nuevo y siguen pecando, y el Señor nos invita y nos dice que el siervo aprobado se aleja, desprecia a los pecadores descarados, no a los que pecan porque se pecó sin planear el pecado. El Señor está hablando en este momento, se alejan, estos siervos aprobados se alejan del que está pecando porque ha planeado ese pecado, porque conoce que no debe pecar y sigue haciéndolo. Entonces Él nos muestra que el siervo aprobado se hace a un lado, se aleja. Seguirá orando, porque hay que seguir orando por las personas, pero si alguien decide en su corazón, después de conocer la verdad de Dios, seguir pecando, pues el siervo aprobado por el Señor, el obrero aprobado por el Señor, este obrero se hace a un lado. Pero mira lo que dice, pero honra a los que temen a Jehová. Todo lo contrario, se hace a un lado de ese que sigue pecando y planea el pecado, pero al contrario, así sea pecador, si esta persona insiste en honrar a Dios, en hacer su voluntad, así esté en pecado, pues al contrario, a esta persona honra, a esta persona sí lo cuida. Dice entonces que este siervo aprobado se aleja del que decide pecar voluntariamente, pero también honra a los que temen a Jehová y recuerda que el temor a Jehová es algo que nos acerca al Señor. El temor a Jehová no es miedo, el temor a Jehová es al contrario. Si yo temo a Jehová, yo lo honro, yo soy reverente delante de él, yo sé que Él me está viendo todo el tiempo y no le quiero fallar. Ese es el temor a Jehová, y dice la palabra del Señor que el siervo aprobado, él antes al contrario, honra a esa persona, busca cómo honrarlo, busca cómo agradarlo, cómo decirle, mira, es lo que hay que hacer, seguir a los pies de Cristo, buscar coinonía con el Señor, seguir en intimidad con el Señor, y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Con fidelidad lo siguen y mantienen su palabra, aunque salgan perjudicados, porque esa es otra cosa, iglesia. El Señor nos invita a que nosotros, no importa si perdemos dinero, si personas se alejan de nosotros, el Señor, para que seamos esos siervos aprobados, nos invita a que no desmayemos, a que mantengamos su palabra viva en nuestra vida, aunque salgamos perjudicados por algo. No importa, hay que hacerlo, hay que vivirlo. Él dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aunque aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que mantiene la palabra del Señor, el que tiene dominio propio, el que tiene esa misma templanza para defender la verdad del Señor. Aunque Dios no necesita que lo defienda, pero nosotros, la doctrina que tenemos, lo que el Señor nos ha entregado, lo que el Espíritu Santo nos ha revelado a través de su palabra y nos ha enseñado, y eso que ha transformado nuestro corazón y nuestra mente, nosotros tenemos que defenderlo. Mira, así el mundo entero no lo entienda y no lo crea. Y el Señor necesita y quiere formarte como ese obrero aprobado. Pero la única manera de estar aprobado por el Señor es que además mantengamos su palabra viva en nuestro corazón, la expongamos, la enseñemos, la prediquemos todo el tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, pero que mantengamos esa palabra aún si salimos perjudicados hablando la verdad. No importa, el Señor busca siervos aprobados, siervos que estén dispuestos a entregarlo todo por Él. ¿Tú sabías que, por decir la verdad, fue que los religiosos asesinaron vilmente a Jesús? Y obviamente nosotros fuimos culpables porque Jesús vino a morir en esa cruz por nuestro pecado. Pero los autores intelectuales, como le puedan llamar hoy día, de la muerte de Jesús, fueron los mismos religiosos. Eran ellos los que gritaban allá que suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús.
pero era porque él hablaba la verdad. Y a ellos les dolía, a ellos les hacía ronchita, ellos sentían que lo que él estaba diciendo era verdad, pero ellos no podían vivir esa verdad porque ellos ya estaban hablando esa misma verdad cambiada, transformada, y se la estaban poniendo como carga a otros, pero ellos no la vivían. Y esa es la religiosidad. Y allá afuera hay personas diciendo: tranquilo, mi hermano, la solución es Cristo, usted siga, y hasta ahí va bien, y es verdad, la solución a todo es Cristo, pero usted cumpla con todo lo que los hombres han planeado en la misma religiosidad, siga trayendo acá su sobre con los diezmos, y Dios le va a dar multiplicado, le va a devolver, y ponele a Dios como un magnate que da, y si tú le apuestas con 5,000, pues él te devuelve 50,000, y si tú le das 1,000,000, pues él te devuelve 20 millones, y lo ponen a Dios así. Y con Dios no se tranza, con Dios no se hace eso. Dios lo que quiere es sermos aprobados, y cuando somos aprobados por Dios, Él verá cómo nos provee y cómo nos sostiene. Pero Dios nos va a sostener y nos va a mantener y va a darnos todo lo necesario mientras seamos esos siervos aprobados, no siguiendo corrientes humanas, no haciendo la voluntad de hombres y no voluntad de Dios. Aquí en ninguna parte le dijo el Señor a David: mira, tú tienes que hacer la voluntad de fulanito, de Pepito Pérez. No, el Señor está diciendo que haga la voluntad de Él, que es la voluntad buena y perfecta, agradable y perfecta, que es la voluntad de nuestro Señor. Leamos el verso 5, dice: quien su dinero no dio a usura. Mira, sencillo, son los que prestan dinero sin cobrar intereses. Así de sencillo, la usura son intereses. Ahora, ¿cuántas personas hay por allí prestando dinero? Y hoy día prestan al 30%, y una cantidad, una cosa horrible. Eso es robo, eso es daño. Un siervo aprobado por el Señor, si va a prestar dinero, pues lo presta sin intereses. O de pronto, yendo por allá muy lejos, sin pasar esa línea delgadita que hay entre la avaricia, el amor al dinero, y entre lo correcto del Señor, pues esa persona presta y cobrará de pronto el interés legal, lo que está aprobado, lo que está legalizado, pero no presta a usura. Y es simplemente ese hombre aprobado por el Señor jamás va a tener avaricia en su corazón. Ese hombre aprobado por el Señor no va a hacer cosas contrarias a Dios, y mucho menos va a robar a su hermano en Cristo o a otra persona cualquiera. Nunca le va a hacer daño al prójimo, y es sencillamente eso. El Señor nos está mostrando que un siervo aprobado, que un hombre de Dios, su dinero lo presta, si puede hacerlo, pero lo presta con amor, sin cobrar intereses. Y déjame decirte que la palabra dice que si tú prestas y no te devuelve, que lo dejes así. Así que si tú vas a prestar dinero y tienes que y no te lo devuelven, simplemente siémbralo. Dios te lo multiplicará. Y tú dirás: uy, pastor, pero eso es muy duro, ¿cómo voy a regalar mi plata? No, pues no la prestes. Él no te está obligando a prestarla, pero Él sí te está diciendo: si lo vas a prestar, no cobres intereses, o cobra lo justo, lo que es justo. Amén. Bueno, sigamos leyendo. Dice ahí mismo el verso 5: ni contra el inocente admitió cohecho, dice la palabra del Señor. Son personas que no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Hay personas, iglesia, que realmente por el amor al dinero, por la avaricia, aceptan cosas torcidas, turbias, como le quieran llamar, aceptan hacer cosas, y uno dice: pero mi hermano, ¿usted por qué hizo eso? Si eso no está bien delante del Señor. Pastor, pero si yo no lo hacía otro. Si yo no servía, si yo no me prestaba para hacer eso, pues yo iba a perder un dinero, o yo iba a perder algo. Pues sencillamente el Señor nos dice que el siervo aprobado por el Señor
jamás se va a prestar para aceptar un soborno y mentir acerca de un inocente. Y va a decir, sí, él lo hizo si no lo ha hecho. Nunca va a mentir, y mucho menos para dañar a su prójimo, para dañar a alguien, así sea su enemigo. El Señor nos invita al contrario, a orar por los enemigos, a amar a nuestro enemigo. Y tú dirás, uy, pastor, es que eso es muy difícil. Alguien me decía, bueno, pastor, pero mire, si una persona comete algo malo y la justicia de este mundo, siendo ahí religiosos y metiendo la Biblia allí para sostener su maldad, dice, y la justicia de este mundo es como trapo de injusticia, y yo veo que a ese hombre no lo van a condenar ni le van a hacer pagar por su maldad, entonces yo no puedo ir y decir de pronto una mentirita ya para que lo capturen y lo dejen preso. Pues déjame decirte que no. Porque nosotros, los siervos, los hijos de Dios, aprobados por el Señor, no vamos a prestarnos para ninguna mentira. Mira, así sea una mentira de un chiste, porque muchas veces por chiste decimos mentirillas por aquí, y todas las mentiras, ninguna mentira es de Dios. Al contrario, toda mentira es de Satanás. Él es mentiroso desde el principio. Él es el rey de la mentira. Por eso nosotros, los hijos de Dios, aprobados por el Señor, jamás nos vamos a prestar, jamás vamos a prestar nuestro nombre para una mentira. Alguien me decía, mira, yo me voy para allá el sueño americano, me voy ilegal, pero yo llego allá y busco a alguien y me caso con esa persona y me dan documentos y me convierto en alguien ya aprobado allá en ese país, y entonces vengo a ser ciudadano americano, y eso es una mentira. ¿Cómo te vas a casar con alguien por documentos? Sería una mentira. Y hay mil cosas, mil mentiras que el mundo lleva a la gente a cometer ese tipo de mentiras, pero son simplemente buscando su beneficio propio, pero no teniendo en cuenta la palabra del Señor, no teniendo en cuenta lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Iglesia, hoy el Señor nos invita, aunque yo sé que este tipo de prédicas no agrada a muchas personas, pero el Señor nos invita a ser esos siervos aprobados, a ser esas personas intachables, viviendo una vida de verdad para el Señor, hacer las cosas para agradar a Dios, no para conquistar el Espíritu, no para quedar bien con otros. Mira, quédale bien a Dios. Quédale bien al Señor, no importa lo que suceda. Es que fulanito dijo tal cosa y esto no importa lo que digan, lo que blasfemen, lo mejor dicho, allá ellos se hablan de Cristo. ¿Por qué no van a hablar de nosotros? Pero seamos esos obreros aprobados delante del Señor, que hacemos solamente su voluntad sin importar lo que venga o lo que suceda. Dios nos va a respaldar. Dios nos va a mantener amantes en victoria, nos va a mantener siendo siervos aprobados. Pero si tú te desvías del camino o empiezas a hacer algo por el que dirán, o por no, eso no agrada al Señor. Iglesia, cero mentiras. Nada, absolutamente nada. Pero dice el Señor allí en ese mismo verso 5, terminando este hermoso salmo, dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Mira, y no podemos aceptar sobornos, iglesia. No podemos nosotros vivir para el mundo y hacer cosas, pero el Señor nos invita a no resbalar jamás. Y si nosotros nos comportamos de esta manera, si nosotros respondiendo a estas preguntas que David se hacía en su corazón, vivimos todo esto que el Señor nos ha mostrado, vamos a permanecer firmes para el Señor. No hay otra manera, porque es que sostenerse, mantenerse firme delante del Señor, la única forma es ser siervos aprobados y haciendo solo lo que el Señor nos pide a través de este salmo. Es increíble, iglesia, pero he visto muchos que aparentemente estaban firmes,
y los he visto caer por tres cosas que un siervo de Dios debe mantener. Y todos alguna vez hemos cometido errores, pero nunca es tarde para reflexionar, iglesia. Nunca es tarde para mantenernos delante del Señor. Cuídate de tres cosas, iglesia. Siervo, sierva, cuídate de tres cosas que pueden llevarte a salir del camino del Señor. La primera, iglesia, la primera cosa que debes cuidar para que no caigas, iglesia, es el amor al dinero. Es increíble, pero la mayoría de siervos empezaron bien su ministerio y empezaron caminando bien con el Señor, predicando la palabra, hablando la verdad. Pero cuando empezaron a llegar las personas a su congregación y estas personas empezaron a dar su aporte, su dinero para sostener la obra o para alguna cosa, hasta allí todo iba bien. Pero cuando ellos empezaron a disfrutar de esos aportes y por allá se inventaron de que eso era para sostener al pastor o al ministro, ellos empezaron a amar el dinero y entonces empezaron a llenar las congregaciones entreteniendo a las personas para que llegara más dinero y cada vez tener más dinero. Y el propósito o el ministerio que el Señor les entregó se prostituyó, se corrompió, porque ya no ven las almas, ahora ven chequeras, bueno, ya los cheques ni existen, pero ven transferencias, ven avances, ven dinero, y ya no es fulanito, sino que este es el de la columna financiera, pongámoslo adelante, démosle el regalito de Navidad, y una cantidad de cosas, porque ese es el que aporta para sostener la obra. Cuídate del amor al dinero, ¿ves? Porque de ahí vienen muchísimas cosas. Las guerras, todo lo que sucede sale dentro del corazón de una persona, pero la mayoría de las veces toda esa maldad sale de un corazón lleno de avaricia. Empezó a amar al dinero más que a Dios. Y aunque el dinero se requiere para algunas cosas, nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata, y Él nos dará lo que necesitamos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, pero esa primera cosa, cuídate de no ir a amar el dinero. La segunda cosa, iglesia, que tú debes cuidar y cuídate de eso, es tu sexualidad. Mira, no caigas en ningún tipo de fornicación o adulterio. Mira, no caigas en ningún tipo de error sexual. ¿Por qué, iglesia? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No hay un pecado que comprometa la carne más que la fornicación o el adulterio. Hay pecados que alguien roba, pero eso no está comprometiendo el templo del Espíritu. Alguien inclusive mata, pero no compromete el templo del Espíritu. Cuídate del amor al dinero, pero también cuida tu área sexual. Si estás viviendo, como dicen por allá, en unión libre, busca cómo legalizar en la tierra, pero sobre todo delante de Dios, esa relación. Si estás pensando en tener novia, novio, una compañera, un compañero a tu lado, piensa en que esa relación debe estar aprobada por el Señor. No caigas en un error tan grande como es contaminar tu cuerpo. Es increíble, pero cuando una persona se junta con otra, terminan siendo una sola carne y eso daña el alma. Porque cuando se desprende, cuando esas dos personas se separan, parte del alma de uno quedó acá y parte del alma del otro quedó acá, y eso es lo que sucede y la bendición se estanca.
Si te ha pasado eso, iglesia, ven y busca a alguien que sepa del tema. Busca a Dios. Pero también hay ministros que sabemos del tema y hay que orar, hay que romper con todo eso para empezar una vez más, para que tu templo, el templo que es de Dios, tu cuerpo sea santificado y guiado y puedas ser alguien aprobado delante del Señor. Mira, iglesia, el Señor ha permitido en muchos de los siervos y en muchas personas, ministros, aún en este siervo, en este ministro, vivir errores. Y hoy día yo digo, ¿por qué viví tantas? ¿Por qué cometí tantos errores? Porque de esos errores tenemos que aprender y tenemos que apartarnos de toda esa maldad. Pero cuídate del amor al dinero, porque por ese amor al dinero muchos han prostituido la iglesia. Cuídate de no caer en algún pecado sexual. Pero el último y este tercero, aunque parezca mentira, cuídate de la fama. Porque si tú eres un siervo aprobado por Dios, vas a tener fama y te van a conocer multitudes, pero nosotros somos cartas leídas. Nosotros, todos los ojos están en nosotros, a ver a qué hora nos equivocamos para decir, uy, no es que eres pastor y mira lo que estás haciendo. Somos cartas leídas, pero cuídate de la vanagloria, cuídate de la fama, porque cuando eres famoso y te sientes famoso, entonces ya miras a todo el mundo por encima del hombro y ya empiezas a robarle la gloria a Dios. Y déjame decirte, iglesia, que nosotros sin Dios somos nada. Yo, este siervo, sin Dios es basura, es hojarasca, estamos, es lo que es nada, es cero sin Dios. Pero con Dios somos más que vencedores. Con Dios somos todo lo mejor que pueda haber. Y lo único bueno que hay en nosotros es Dios. Así estés allá en la cúspide, así estés llenando estadios, así tu mensaje, por pequeño que sea, le dé la vuelta al mundo por las redes sociales, sin Dios no eres nada. Así que de esas tres cosas, cuídate, iglesia, y guárdalas en tu corazón para que seas un siervo aprobado por el Señor. Cuídate, iglesia, del amor al dinero. Cuida tu cuerpo porque es templo del Espíritu, y cuídate de la vanagloria, de la fama, del poder que sin Dios es cero. En el nombre de Jesús. Levántate allí, ponte en posición, como te quieras poner, de oración. Levanta tus manos, cierra tus ojos, haz lo que tú creas que conviene delante del Señor y vamos a orar. Vamos a entrar una vez más en comunión. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Vamos a darle gracias a Papá, porque hoy, si nos revisamos, podemos decir que somos siervos, somos obreros aprobados por Dios. Y si aún nos falta cambiar alguna cosa, pues ya tenemos este manual de vida para volverlo a leer y decir: en esto estoy fallando, en esto tengo que cambiar. Así que levanta tus manos, cierra tus ojos. Poderoso Padre Celestial, bendito Rey del cielo, Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta mañana de bendición, por este primer día de la semana, Señor, por este radiante día que nos has regalado, Señor. Gracias, Padre precioso, por la oración, bendito Señor. Gracias por permitirnos orar, hablarte, Señor. Gracias por la alabanza, bendito Señor, que tuvimos esta mañana, Rey del cielo. Pero también, Señor, gracias por esta palabra, Señor, por alimentar nuestro corazón, por alimentarnos, Padre de gloria, con tu verdad, por hacernos libres, poderoso Señor. Gracias, bendito Rey. A esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos, Papá precioso,
precioso, que seas tú ayudándonos a conservar esta verdad en nuestro corazón, que sigamos haciéndonos estas preguntas, Rey del cielo, para ser aprobados por ti, que sigamos, Señor, siguiendo este manual de vida, Señor, este Salmo 15, Padre, sea en nosotros evidente, Padre de gloria, podamos revisarnos constantemente, Señor, para ser esos siervos, esos obreros, Padre de gloria, aprobados por ti para toda buena obra, para poder caminar contigo, Señor, así como le hablaste, Rey del cielo, a tu siervo Timoteo, Señor, a través de Pablo, Padre, así como tu Santo Espíritu le habló a través de Pablo a Timoteo, Señor, en esa carta, Rey, Padre, seas tú hablando a nuestro corazón, exhórtanos, Señor, límpianos, Señor, quita toda la contaminación de carne de espíritu, Señor, lávanos una vez más con tu sangre preciosa, Señor, quita de nuestra mente todo argumento contrario, Señor, Padre, quita todas esas fortalezas mentales, Señor, que hayan puesto por allá, Señor, Padre, a través de tradicionalismo, de emocionalismo, Padre de gloria, que hayan puesto, Señor, en nuestra mente, Señor, quita toda esa basura de nosotros y transfórmala por tu Rey del cielo, límpianos, Padre precioso, Padre, si nos hemos equivocado, si aún no te hemos pedido perdón por nuestra maldad, por tanto pecado, por tanta inmundicia, Rey del cielo, a esta hora, Señor, te pedimos perdón, Rey del cielo, perdona nuestra maldad, Señor, perdónanos una vez más, Señor, por hacer cosas que no te agradan, Señor, por vivir cosas, Señor, contrarias a tu voluntad, Señor, si no somos, bendito Señor, Padre, esos siervos, esos obreros aprobados por ti, Señor, te pedimos por misericordia, Rey del cielo, que nos ayude, Señor, a ser esos siervos, Padre de gloria, libértanos, Padre precioso, llama, Señor, a tus hijos, a tus escogidos, Señor, y muéstrales, Señor, a través de este video, a través de esta enseñanza, Señor, Padre, tu verdad, Padre, para que sean libres, para que podamos vivir aprobados por ti, Padre de gloria, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Padre, declaramos un día lleno de bendición, Señor. Hoy declaramos una semana, Señor, llena de tu presencia, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Rey del cielo? Si tú, Padre, vives en nosotros, como podemos sentir a esta hora en nuestro corazón, Rey del cielo, todas las cosas, Señor, nos van a ayudar para bien, porque te amamos, Padre de gloria. Así que esta semana es una semana de gloria, una semana de bendición, Padre. Atamos y ligamos, Señor, todo espíritu que venga a dañar, a destruirlo, atamos, lo ligamos, lo echamos fuera de nuestra vida, Señor. Padre, liberta nuestras finanzas, Señor. Liberta también, bendito Rey del cielo, nuestra familia, nuestra casa, Señor. Danos más de ti, más de tu bendición, Señor. Padre, te invitamos, Señor, para que estés en todo lugar donde nosotros estemos, Señor, que tu presencia llene cada lugar donde vamos a predicar tu palabra, que tu presencia, Señor, llegue, Señor, y llene los corazones en cada lugar, Rey del cielo, donde estemos, Señor, en nuestro trabajo, Señor, en nuestra casa, en nuestro vecindario, Rey del cielo, en cada lugar donde tú nos lleves, Padre de gloria. Obra, Espíritu Santo, para que tu iglesia sea cada vez más como tú, Señor, para que nos revisemos a diario delante de tu presencia, para que nos presentemos como si tú fueras ese espejo, Padre de gloria, y nos revisemos delante de ti, Señor Jesús, para ser aprobados, Señor, siervos aprobados, Señor, obreros aprobados por ti, Rey del cielo. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, Señor. Sabemos que tú te haces grande en nuestra debilidad, Señor. Padre, que podamos confiar siempre en ti, Padre de gloria, cualquier situación, cualquier cosa que esté aconteciendo, Rey. Ahora, Espíritu Santo, muévete con libertad en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Padre, que ya no sea nuestra voluntad, sino la tuya. Ayúdanos, Señor, a menguar, Padre, para que tú crezcas en nosotros, Señor, Padre. Obra, Espíritu Santo, declaramos esta semana, Señor, Padre, la semana de gloria, Señor.
Padre, una semana donde nos vamos a enamorar más de ti, Señor, porque vamos a vivir, Señor, esa gloria, Señor, porque vamos a estar, bendito Señor, inmersos, Señor, en lo más profundo de tu Espíritu, Padre. Vamos a estar allí en intimidad contigo, papá precioso. Padre, gracias, bendito Señor. Desde ahora declaramos, Señor, que ahora que reiniciamos las clases de discipulado, Rey del cielo, Padre precioso, más y más personas quieren hacer ese discipulado. Padre, lo ponemos en tus manos, Señor. Padre, declaramos, Señor, que todas esas personas, Señor, que se están discipulando, Señor, serán aprobados por ti, Rey del cielo, porque decidirán en su corazón, Señor. Tú pondrás en ellos el querer como el hacer, bendito Rey del cielo, y querrán en su corazón honrarte siempre y hacer tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, por amarnos tanto, Señor. Enamóranos más de ti, bendito Rey del cielo, y trae más de tu presencia en nuestra vida, Señor. Límpianos, Señor, en el nombre de Jesús. A ti toda la gloria, toda la honra, la exaltación, la adoración y la alabanza, Señor. Te amamos profundamente, Señor, y tu pueblo te dice amén y amén. Gloria